Bueno, y como cada jueves nos acompaña también nuestro hermano, el profesor Josué Gómez. Adelante, profesor. Bueno, destilando sabiduría en cada intervención. Este tema que trajo Adelfa, de verdad que es bien interesante. Y decíamos, haciendo abundando sobre lo que ella decía, que debemos por lo menos aspirar a que nuestros hijos se parezcan a nosotros. Y la forma en que podríamos lograrlo es si los exponemos, si pasamos tiempo con ellos, si ellos nos ven tomar decisiones, si ellos nos ven actuando, si ellos nos ven, bueno, hasta pensando, por decirlo de alguna manera. Y precisamente el Evangelio de hoy, que es una continuación de las conversaciones de la conversación de Cristo con Nicodemo, hablaba de Cristo es el que es porque procede de quien procede. Él dice, yo vengo de lo alto, yo soy hijo de mi padre y yo vengo a hacer y a decir lo que he visto de mi padre y lo que mi padre me ha dicho que deba decir. Y ha sido providencial el tema. Los hijos, dioses, primero sean lo que nosotros los padres podamos llegar a ser. Y el desafío de hoy, de los cristianos de hoy y de todos los tiempos, es que nosotros, habiendo descubierto, que nosotros, habiéndosenos dado la oportunidad de conocer a Cristo, lo que hizo, cómo lo hizo, cómo vivió, y Él dejándonos cómo tener vida plena, y nosotros habiendo experimentado que vivir en Cristo es la mejor manera de vivir, nosotros con nuestras vidas invitemos a todo el mundo a conocer a Cristo. Que tu vida por vivir en Cristo sea una invitación de venir a Cristo. ¿Cómo es posible que yo, Josué, todavía mi vida no se haya convertido en una invitación que toda mi familia termine ya de vivir en Cristo? ¿Cómo es que mi vida a esta altura no se ha convertido en una invitación que todos mis amigos sean cristianos? ¿Cómo es posible que un hombre que tiene doble naturaleza primaria, que es la esencia divina, Dios, nos dijo, nos da la fórmula de la felicidad, de la plenitud? ¿Y cómo es que la humanidad no ha podido vivir en esa invitación? Y es la gran noticia, y es el gran secreto, y es el gran dilema que nosotros tenemos con la humanidad. ¿Cómo no anunciar que vivir en Cristo Jesús, como Él invita a vivir, es la única y es la mejor manera de vivir? Cuando seamos efectivos en comunicar esa gran noticia, asimismo vamos a ser efectivos en que se manifiesten milagros en nuestras vidas. Milagros en nuestras vidas. Es como que tú le digas a un vendedor, hey, sal a regalar efectivo. Y él te diga, no, nadie me quiere tomar efectivo. ¿Tú te imaginas? Nosotros ahora mismo estamos saliendo a regalar efectivo y no nos los están tomando, no nos los están comprando, como uno dice. Imagínate que tú salgas a la calle y tú dices, toma una papeleta de 2,000, dame una de 1,000. La gente te dice, no te creo. Es falso. Claro, eso es lo que está pasando. Ese billete es falso. Claro. Eso es lo que está pasando. Nosotros estamos sirviendo una papeleta azul. Nosotros estamos sirviendo la mejor manera de vivir y la gente no nos está creyendo. Y ahí es entonces que tenemos que entrar en la autorreflexión como cristianos, como iglesia, de que versus estamos todos los días perdiendo gente, están todos los días gente cayendo en el engaño, y cómo nosotros mañana vamos a ser responsables de que mucha gente hoy se están perdiendo. Mucha gente hoy está viviendo en la confusión, en el engaño, en la mentira, de que a tu manera, por ti solo, tú lo puedes todo. Fue el primer engaño que el maligno le instaló a nuestros primeros padres, en decir, tú puedes solo, tú no necesitas a Dios. ¿Por qué él te dijo que no haga eso? Y todavía no lo están diciendo. Y todavía no lo están diciendo. Ahora te dicen, tú eres capaz, como tú decías ahorita, Jorge, de que sé tú mismo.
Tú lo puedes todo. A nadie que no le guste salir de su casa no le están diciendo, sé tú mismo, quédate así. No salga a la calle a nada, ni que a fiestar ni a nada. A nadie Entonces, le dicen eso. hay padres que tenemos que ser cuidadosos en esta modernidad, donde los hijos a veces no quieren poner, perdonen la palabra, un tapaboca. Decir, papi, tú estás atrasado. Y a veces nosotros le compramos, porque no manejamos un concepto, una noticia o una terminología, nos quedamos callados. Y entonces damos rienda suelta a que los muchachos expuestos a que si yo cuánta gente, a que si yo cuánta ideología, estén creyendo ellos que están sabiendo hacia dónde va y qué están construyendo para ellos. Josué, yo creo también que es un tema de excusa, muchas veces en ese sentido. Porque llega un momento que sus acciones tienen que saber si a usted, que su hijo se parezca a usted, le da orgullo o le preocupa. Sí. Entonces, Claro, Padre que no sí. se expone muchas veces es porque el ejemplo que le puede estar dando a su hijo, en vez de llenarlo de orgullo, lo va a exponer. Y tenemos casos que hoy en día todo el mundo lo sabe porque es un secreto a voces y no es que lo estamos promoviendo. Las series que más se ven en algún sector, en muchos sectores de la sociedad, son series que no muestran la vida de nadie ejemplar. Exacto. Son preocupantes. Exacto. Son Narconovelas. Pero cosas esas así. narcosnovelas, la mayoría, y a mí me marcó mucho una vez que leí un libro de Pablo Escobar, y es que la mayoría de esos narcos no exponen a sus hijos en su vida real. No. Claro. Lo mantienen totalmente ajenos. Y hoy en día, usted prefiere que su hijo emule eso que ve en la televisión y no lo que usted le pueda enseñar. Porque Sí. no tienen tiempo, entre comillas. Porque usted sabe que cuando usted se expone, el carajito le va a decir, pero usted lo hace. Claro. O sea, yo te vi ujú. y a veces no hay argumentos de defensa contra eso. O también puede que pase, agregando a lo que tú dices ahí, también puede que pase de que el padre, de que la madre tenga un comportamiento que no es para nada ejemplar, o también puede ser muchísimas otras cosas que no sean tan agradables, que Sí. le exigen a los hijos una cosa, pero por otro lado están haciendo totalmente lo contrario. Jorge, en mi época mi papá tenía una frase. Mi papá tenía un léxico un poco menudito. Él era de mecha corta. Y yo recuerdo que él utilizaba mucho una palabra que no la vamos a decir por aquí. Y en mi casa nadie se atrevía a decirlo. Nada más. No tuviera para decirlo. Claro. O sea, nadie se atrevía. ¿Y quién se atrevía Claro. a utilizar esa palabra Bueno. con C mayúscula? Bueno, yo te puedo decir algo. Pero hoy en día no Y queremos yo, corregir. yo te puedo decir algo y sé que es el caso de todos los que están escuchando el programa y demás. Hay palabras, expresiones que no son del todo agradables, que uno la usa a diario en su manejo cotidiano con casi todo el mundo, que yo no me atrevo a decir delante de mi mamá. Mi mamá No. A esta edad. Con 70 y pico A largo. esta edad. Con 70 y pico largo y yo con... Y yo... ¿Que ya te llegó la quién? Cejuela. Palabrita No hay esa que ha forma. hecho estragos. O sea, la formación es algo que tiene demasiado peso. pero hoy en día los muchachos... Y seguro que mi mamá sabe que yo digo de todo por ahí, pero hay un respeto, hay una Yo forma. tengo un amigo que él fuma. Y él siempre decía, yo no me atrevo a fumar delante de mi papá. Claro. Pero miren, hoy en día se ha puesto, se está debatiendo mucho sobre la coherencia. Eso se da. Y entonces... Delante del papá, Santos. el- uno se limita a muchas Mucho, cosas. mucho. y entonces el ser coherente se está usando para todo. Sí. Y en términos de la crianza, es un desafío el tema de la coherencia. Y entra un poco lo que ustedes están mencionando. Mira, hay niños que de verdad tú le estás exigiendo un valor y ellos te pueden refutar y decir, pero papi, tú no lo haces. Y entonces es válido decirle, aunque yo no lo haga, Claro. yo que soy tu papá, te estoy exigiendo que tú lo hagas. ¿O acaso yo di matemática transversal? A mí no me dieron eso y a ti te los están dando. Lo que quiero decir esto, A ti te padre. lo me dieron, di- que tú no te acuerdes A mí otra no me cosa. dieron trigonometría, a mí Exacto. no me dieron Sí. álgebra Baldor, a Sí. mí no Pero, me ¿y por dieron... dónde tú pasaste? No, decirlo. Por ejemplo. Sí, miren, padres, No, y de tuve que verdad, tirarme todo eso. hay una norma básica de educación y hay unos valores básicos en lo que deben vivir tus hijos, tus sobrinos, tus nietos,
que si por circunstancia de la vida alguien en la familia o tú mismo porque no lo tienes instalado y dado eso estás pagando precio, usted le puede exigir a sus hijos que habiten, que vivan y que practiquen esos valores que por alguna razón usted no ha podido vivir. Lo que pasa es que para ¿O eso... acaso a nosotros no nos educaron profesores jamones, borrachones, Claro. jugadores? Saludos para mi profesor fulano. Pero fueron excelentes profesores. Sí. No necesariamente. Porque Y tenían vocación. Por supuesto. Eran No maestros. necesariamente Eran maestros. porque tú no estés viviendo una coherencia. No necesariamente. Sabemos que el testimonio, Charles, arrastra. Sí. Pero no es que es la única manera de educar. Así que no te dejes doblegar con el término de la coherencia de tu familia y exígele a tus hijos que aunque en la familia no estén viviendo cierta coherencia, ellos, si tú se lo exiges, ellos deben también vivir. Y no será maestro, no será profesor de que si llegamos a esos términos de tener que llegar, ¿verdad? Eso que usted está explicando, vamos a tener que mostrar ciertas debilidades que como humanos tenemos y culturalmente nosotros como padres en una sociedad como la nuestra no estamos formados, no fuimos formados para mostrar debilidad ante los hijos. No, Jorge, sí. Porque pero- de yo tener que decir, tú tienes que hacerlo aunque yo no te dé el ejemplo, es porque yo tengo que sentarme y explicarle ciertas cosas no, pero no es que que han impedido que yo llegue hasta ahí. no hay que cosa, es que los niños de ahora son implacables, es decir, Pero te voy a son decir algo. irrespetuosos, te lo dicen y te exponen. Claro que sí, y ahí es claro que tú que tienes sí. que tener la valentía y la entereza de decir, yo estoy en el error, mi hijo, perdóname. Pero hay Pero algo. aquí es que se maneja así. Todavía aún así, para muchas personas da trabajo reconocer un error delante de un niño. Lo que pasa es que Sí. hoy en día hemos querido tener el tema de la educación responsable. Los padres de muchos de nosotros... No está de más que sea responsable de la educación. Cuando me refiero a eso, es que Sí. al niño no se le puede gritar, al niño no se le puede decir nada, al niño hay que tratarlo, hablarle, bajarte para que le hables en el mismo tamaño. cuál es la- O para no frustrarlo. estarlo- Perdón, o sea, pero ¿y cuál es la parte negativa que eso tiene? no es que sea negativa, pero en el contexto que estamos Lo que- hablando te lo- voy a decir algo. Ponle pausa. Lo que pasa, Charles, es que no podemos vivir el 2024 Como el con 50. la metodología del Pero 90. espérate. Porque nada es igual. Sí, totalmente de Ninguna acuerdo contigo, cosa. Jorge, pero... Vamos a caer otra vez en ese mismo tema No, que hemos pero- discutido en ocasiones Jorge, pasadas. pero te voy a Pero decir podemos algo. reiterar. Pero ¿cuál es eso el no- problema en que a una persona en un momento determinado se le dé su pela? La Biblia ¿Cuál dice es que el el padre, problema? el padre que Eso no está educa bien, eso puede no está usar la bien. vara. Pues entonces ¿Para qué? Pero si está ahí en la Biblia ¿Lo también. dice? No, pero no Pero Jorge, te voy a decir algo. Dos cosas. Si a mí no me hubieran pegado, hoy yo fuera un delincuente. Y a mí también, pero eso fue en el Entonces, ¿cuál- 95. pero yo tengo cuál es- 10 años. pero lo de ahora tan No es lo peor. mismo. Pero hay algo. Pero lo de ahora tan Por peor. por falta No. de autoridad. No Yo necesariamente te es el puedo- tema perdón, de la violencia. Y discúlpame, yo te puedo decir algo. A mí me dieron muchas pelas. Qué bueno. Pero sin embargo, lo que yo soy hoy no fue por la pela, fue por el ejemplo de mi papá. Y Pero por hay las algo, lecciones Jorge. que me dio de manera verbal. Fue por decirme, mira cómo está el hijo de fulana, preso en Sí, la pero hay Victoria por consecuencias. sinvergüenza. Exacto. Sí, Por pero, ejemplo. pero de las cosas que se dicen, que Tú, te de dicen, la y aún pela, así tú no, las mira, de la haces, pela tú te tiene que haber inmunizas. consecuencias. De la pela tú te Perdón. inmunizas. Tiene que haber Jorge, Te dan consecuencias. tanto como me pasó a mí, que ya llegó un punto que ya tú aguantas callado y sigues Jorge, haciendo vagabundería Jorge, en la dos calle. cosas. Yo aguanto mi En fuetazo. Pero cuando, por ejemplo, a mí me ponían de castigo y me decían una semana sin televisión, una semana sin bicicleta, me dolía más que la pela. Jorge, dos cosas. Continuamos. Mira, en principio, en esos años, Escúchame, no había Adelfa. tanta exposición de información. Estoy totalmente en desacuerdo. Te voy a decir por qué. Adelante. Porque tiene que haber. ¿Tú sabes por qué hoy estamos viviendo como estamos viviendo? Porque Ajá. no hay consecuencias. Sucede y Sí las acontece. hay. La Escúchame. consecuencia Sí las no hay. tiene que Pero son ser leves. dando Escúchame, correazos. exactamente. Sí las hay, pero son leves. Tiene que No ser. tiene que ser dando Tiene que correazo. ser. Pero una No cosa es lo que tú necesariamente. pienses. No, Una no cosa es lo que tú necesariamente. pienses. Y que en el caso tuyo tú te hayas Ajá. inmunizado de las pelas. Pero no En el necesariamente caso eso de le pasó a muchísimos todos. muchachos que yo conocía. Pero porque no de la mayoría es lo que yo Es conocía. de lo que yo conozco que tengo que hablar. Sí, Mire. y yo también hablo de lo que conozco. Déjame decirte algo. Ajá. Escúchame, Sí, Adelfa, no, que sí, nos no, desviemos un poquito. Pero esto es un tema ya pasado, claro. que seguimos peleándolo Pero es un tema todavía. del- No, no es tapete, que se ha es un pasado. Y oye, ¿qué es lo que pasa? Es que Oye, no es ¿qué es lo que que- se ha pasado. Escúchame, es que Jorge, si uno pero tú hablaste. Pero espérate, es que no es que se ha pasado, es que si tenemos que retirarlo por alguna forma,
tampoco nos tenemos que excusarnos, vamos a hablar de eso y ya. Sí, yo no tengo problema. Y te voy a decir por claro, qué. Te voy a decir por qué. Por ejemplo, en tu caso te dolían más los castigos. Sí. Y eso yo lo entiendo, que las pelas, te inmunizaste a las pelas. Muy bien. Pero aún tu padre diciéndote, mira, no hagas esto por esto, mira fulano, aquello, lo otro, y aún así tú lo hacías por encima de la autoridad de tu papá, tenía que haber una consecuencia. Y esa consecuencia venía acompañada de castigos y pelas. ¿Me entiendes? Entonces, yo gracias a esas pelas, porque yo era un carajito, yo nunca he sido fácil. Entonces, había que buscar una manera de domarme. Ajá. Porque si no me domaban así... ¿Cuál potro? Exactamente, si no me domaban así, lamentablemente, mi vida no iba a terminar bien. Entonces, yo hoy eso lo agradezco. Yo respeto lo que tú dices, Ajá. pero tampoco esa tiene que ser la línea. No, porque, Entonces, no, porque el hecho de que yo te ponga el que en no mi le punto, quiera dar a sus no es hijos son su no problema. imponemos Yo voy a criterio, decir sí. algo. Lo que yo digo es, y perdóname, es que la sociedad en todos los sentidos cambia. Entonces no podemos seguir pensando Jorge, que vamos a implementar lo del 2024 ¿sabes pensando algo? en el 80. ¿Sabes algo? Bueno, pues Mucho vamos a de nuestra actualizar la Biblia. generación- No, Vamos a actualizar la Biblia. Yo voy a decir algo, miren. Porque Mucho se de supone nuestra- que la Biblia es para ayer, Dios- para hoy y para Dios mañana. no promueve el maltrato. No, Eso no es verdad. pero la corrección, El maltrato- e incluso la corrección también con su pela viene acompañada y eso es bíblico. A mí no me venga con esa vaina. Eso, aquí en China es maltrato. Vamos a ver si un par Bueno, de pues si un llamaditas. papá tiene que maltratar Adelante. con una pela a su hijo No. para que respete, Sí. para que Está haga la bien, cosa está bien, bien. que lo maltrate. Sí, yo y tengo- los psicólogos si yo que se tengo vayan a dar- seguir estudiando. Si yo tengo que, ese estudió 10 años y tú no. El que Eh, estudió 10 Sin años. embargo, mira la sociedad como está. Vamos, Desde que vamos. los psicólogos empezaron a decir, Eso no, no es porque verdad. las pelas frustran Vamos a los ahí. niños. Mira cómo estamos viviendo Vamos, hoy, mira las no cambie. En consecuencias. el tiempo de antes y en el Mira de la ahora, había consecuencia. delincuente. Mira la O sea, consecuencia. La Vamos pena a no la hay pausa, problema. vamos a Sí, la pero la pausa. falta de respeto no era igual. Vámonos a la No, pausa. no, Porque vámonos a la antes pausa. tú podías un delincuentazo y tú irrespetabas, Vámonos a la respetabas. pausa. Pero ahora ni siquiera los que son delincuentes irrespetan Líderes, a los vamos demás. a la pausa. No. Regresamos Regresamos con Adelfa. con este ¡Cobardes! can de Ah, la no. tarde. Adelante, Adelfa. Voy a Esta mutear mi micrófono. Y el de Charles. No, no, Esta no, experiencia no. de estos jóvenes No. no dejaron que Adelfa desarrollara una idea. Adelante, Mire. adelante. Voy a decir dos cosas. La primera es, hoy en día se vive mucho el que, como decía nuestro compañero Jorge, son tiempos diferentes y se cría de manera diferente. Pero por cambiar muchas de esas cosas, que no estoy de acuerdo con la pela y demás hierbas aromáticas, pero por cambiar mucha de esa educación que nosotros tuvimos inicial, hay un descontrol social en la educación de nuestros hijos. Y esa es una realidad que no se puede discutir, porque es lo que es. Sí. Pero yo creo que la educación respetuosa, como se le llama hoy en día, debe de tener algunos cambios. Porque en los 90, como decía Jorge, no había tanta exposición de información. Había un muchacho que era el cabeza caliente del barrio. 1, 2. Y Charles tiene razón. Los delincuentes del barrio respetaban a las personas mayores. Yo nací y me crié en un barrio. Yo recuerdo que hacían muchas huelgas. Y cuando iban a hacer las huelgas, los tigres entraban al colegio y decían, Marcia, y a las monjas de Fe y Alegría, sáquenla. Que en media hora quemamos ahí adelante. Hacían como hacían en la UAD, ¿qué? Sí. Vamos. Era así. Y cuando una persona mayor hablaba, ellos no se atrevían a faltar el respeto. Se quitaban de ahí. Pero hoy en día los menores, tú le dices algo y son los primeros que se te Te paran mientan como la como un madre, gallo. que es lo mínimo que hacen, te mientan tu madre Sí. y te dicen hasta del mal que te vas a morir, Chacho. te sacan piedra, te sacan palo y hasta te sacan armas de fuego, que yo no sé de dónde rayos que las sacan siendo menores. Óyeme, entonces hay una parte en la que el respeto se perdió, Hace mucho. en la que empezaron a justificar ciertas cosas. Yo no voy de acuerdo con el maltrato a los hijos, a los niños, con pelas excesivas. Y escúchame, Charles, te estamos hablando de pela, Ujú. pero hay maltratos verbal que son mucho más frustrantes Peores, que una son pecozada. peores. ¿Me entiendes? Pero, por ejemplo, si tú tienes que darle, qué sé yo, un Estate quieto. chancletacito, tranquilo, qué sé yo qué,
ya llega un momento en que tú ni siquiera vas a pensar en darle, porque ya lo que tú fuiste formando y que veían que había consecuencias, ya no va a ser necesario, porque ya tus hijos entienden que hay que respetar. Pero hoy en día, señores, lamentablemente, los hijos, no puedo generalizar, pero los hijos en su mayoría no están respetando a sus padres, no ven a sus padres con una autoridad, sino que ven a sus hijos, esos padres ven a sus hijos con miedo incluso. Sí. Mira, por consecuencia que le puede acarrear a ellos legalmente e incluso hasta físicamente. ¿Por qué ustedes creen que a cada rato está saliendo en las noticias, hijo mata a su padre? Hijo mata a su madre, hija qué sé yo qué, se emborracha, esto, lo otro, la droga, aquello, y matan a su padre, porque ya no se ve esa figura como una autoridad o con un marco de respeto. Yo una vez me ¿Qué hemos hecho los padres para llegar hasta ahí? Sería bueno preguntarnos eso. Sí, mira, es real que los padres vamos dejando una huella en la crianza de nuestros hijos. Y sobre todo la manera, la forma, la intensidad, el tipo de castigo, de coerción que usamos contra nuestros hijos va dejando huella. Y a veces huellas que aparentan ser indelebles. Pero como ustedes decían, las huellas que no son de castigos necesariamente físicos, las que son de carácter de comportamiento, las que son de transferencia de creencia, muchas veces marcan más negativamente y definen más la vida de nuestros hijos que el mismo castigo. La pecabilidad que transferimos de generación en generación es el conjunto de creencias, es el conjunto de valores, es la carga genética, es la carga emocional que le pasamos a nuestros hijos y que heredan ellos automáticamente por la empatía en la convivencia. Es verdad que la flojera en la crianza que hay ahora tiene mucho que ver con no replicar la educación que nosotros recibimos. Y no buscamos una media. Es conocido también que en países socioculturales como nosotros, donde la educación es como es, donde lo socioeconómico es como es, no podemos comparar la forma de educar que un país anglosajón, que tienen claro que diferentes culturas, historia y contexto sociofamiliar diferente. Así que cada quien con cada cual. Todos los modelos de educación y de crianza de hoy vienen importados. Es muy difícil de aplicarlos y que sean eficaces en esta cultura, en este ambiente que tenemos 365 días con 33 grados Celsius. y en ese tenor. ¿Entiendes? Todo influye. Todo influye, claro. ¿Tú entiendes? Pero, y con esto le doy paso a ustedes jóvenes, también, gracias. Jóvenes aún. Perdón, gracias por lo de darle paso o por lo de joven. Por lo de joven. Entonces, miren, en algún momento, y aquí voy a hablar a los que estamos creciendo y caminando en la fe, en algún momento, como yo lo sigo haciendo, tenemos que parar y perdonar y soltar lo que nuestros padres nos hayan hecho, transferido, claro, o quisieron hacer de nosotros. Porque hoy que yo soy padre, te aseguro que cuando mi hija en el futuro yo tenga que pedirle perdón o ella me esté perdonando, yo tendré que decirle, hija, en ese momento, lo que yo hice, lo hice porque creía que era lo mejor que podía hacer. Y lo hice con los recursos que tenía por hacer, en conocimiento, en posibilidad, en todo. De manera que eso me lleva a asegurar que lo que mis padres hicieron conmigo fue buscando el bien mayor y lo hicieron con los recursos, con las capacidades y con lo que tenían posible. Sobre todo eso, porque aparte de que el contexto social de la época es diferente, también debemos reconocer de que, señores, fue con nada que lo enseñaron. Por favor, perdonen a sus padres. Y a nosotros nos toca, porque también tenemos que justificar algo,
a nosotros nos toca enseñar con un librito diferente Es que a nadie le entregan un manual al momento de tener un hijo. No, pero perdón, me refiero a la forma de lo que tú aprendiste. A eso me refiero. Permítame terminar esto. Hay que filtrar, hay que tener filtro. El perdón. Sería el tema. O sea, tener un filtro para saber, por ejemplo, qué tomar de papá y mamá que pudo ayudarme para yo, por ejemplo, aplicarlo. Qué cosa veo negativa o en exceso para no aplicarlo y así sucesivamente. Y en base también a eso, cuando una persona se convierte en papá o se convierte en mamá, de cierta manera con eso viene acompañado también ya una gracia especial que se llama gracia de Estado en cuanto a los hijos se refiere. El perdón que tú le puedas dispensar a tus padres en este momento debe llevarte entonces a lo próximo, al agradecimiento. No importa, y es difícil decirlo porque a pesar de lo duro que pudieron haber sido mis padres, no fui abandonado, no fui, etcétera. Pero no importa lo que tus padres te hayan hecho, si logras perdonarlo, primero por derecho, tienen el derecho porque fueron tus padres y papá Dios te trajo a través de ellos. Segundo, porque nos los manda el Evangelio, nos los manda el Maestro, perdonar a todos, inclusive los que te hacen daño. Nosotros, pues, como también nosotros. ¿Verdad? Esperamos ser perdonados. Claro. Perdonar como esperamos ser perdonados. Si perdonas a tus padres y lo transfieres a agradecerle a tus padres a pesar de, eso hará la diferencia en la crianza de tus hijos. Si terminas de soltar el rencor, el odio, la amargura, la decepción que tienes de papá o de mamá por la crianza que te dieron o por la que no te dieron o lo que hicieron o lo que no debieron hacer, de verdad que empezarás a experimentar la gracia de poder ver a tus hijos de una manera diferente.